rechaza. Y siempre en Él hay un nuevo comienzo. Amén. Hoy quiero continuar la tercera parte de la serie Tiempos. Y este tema de hoy se llama Y a medianoche. Y a medianoche, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer en la medianoche? ¿Dónde tú estabas ayer en la medianoche? Para eso vamos a tomar el texto base, esa parábola bien conocida de Jesús, de las 10 vírgenes. Amén. Vamos todos a buscar en la escritura Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a leerla. Vamos a leer la palabra mientras oramos. Padre, te pedimos que tú fluyas a través de la palabra, que tú traigas la revelación del cielo, que tú pongas vida en nuestros corazones, que tú reveles. Señor, tu palabra dice que cosas grandes y ocultas tú nos has de revelar. Revélanos, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesucristo la ponemos en tus manos. Te pedimos, Dios mío, que tú hables, porque tu pueblo tiene hambre y sed de escucharte, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, ¿verdad? 5. Diga conmigo 5. 5 de ellas eran prudentes y otras 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Están dándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es una parábola muy conocida, ¿verdad? Jesús era un maestro, es un maestro por excelencia, y Jesús nos enseñaba a través de parábolas para que fuera más fácil la enseñanza, porque muchos no entendían, pero era para que fuera más fácil poder entender. Y todo él lo traía al contexto. Si andaba con pescadores, pues entonces la parábola tenía que ver con peces y con redes, ¿verdad? Si andaba pues entonces con campesinos, pues las parábolas tenían que ver con tierra, con semillas. Pero en esta ocasión Jesús habla acerca de una costumbre que había en Israel, que era la costumbre de las bodas, que era el protocolo que se usaba en aquella época cuando se iban a casar. Cuentan bienvenido a la familia, aleluya, felicidades por esa bebé, aleluya, qué bueno tenerlo acá. Pues cuando se casaban era un poco, no era como ahora que te casas y ya, no, era un protocolo. El esposo tenía que irse por un año, preparar el lugar donde se iba a casar, había una responsabilidad, una seriedad en ese aspecto, hasta que llegaba el día de la boda. Pero el día de la boda se acompañaba a la novia de 10 chicas, 10 vírgenes, y esas 10 vírgenes acompañaban a la novia a la casa del padre, en lo que ellas tenían la función de recibir al esposo cuando llegara. Ese era su propósito, recibir al esposo cuando llegara, y lo tenían que recibir con luces, eran con antorchas o con lámparas, era la costumbre de la época. Si cuando llegaba el esposo, la que no tuviera luces
quedaba automáticamente descalificada, no podía participar del cortejo de la boda, ni podía participar de la boda. Entonces, había 5 en esta historia. El grupo A, vamos a poner el grupo A, el 5 de las prudentes. Y habían otras 5, el grupo B, el grupo de las insensatas, el grupo de las irresponsables y el grupo de las responsables. Amén. Entonces vamos a ir viendo más o menos este es el contexto de la costumbre de la época, de cómo se hacían las bodas. Y vamos a ir viendo. Yo quiero poner tres puntos acerca de esta parábola que nos van a enseñar. Número 1, las expectativas. Número 2, el aceite. Y número 3, la boda. Son 3 cosas que vamos a ver en esta enseñanza que nos va a hablar. Amén. Así que y a medianoche es el nombre de este mensaje. En esta parábola específicamente Jesús está dando una comparación de cómo va a ser su regreso. ¿Cuántos están esperando el regreso? Amén. Que no crean el regreso, que busquen la escritura. Todo lo que está aconteciendo hoy día, todo lo que la palabra dice que iba a acontecer para que viniera Jesús por segunda vez, está aconteciendo. Por tanto, estamos esperando un segundo regreso. No hay nada que no esté escrito, que no se haya cumplido ya. O sea que ahora el tiempo es de espera. Amén. Estamos en el tiempo de espera fuerte, porque hay mucha guerra por este periodo. La medianoche marca el final de un día, ¿verdad? Y el comienzo de un nuevo día. La medianoche, los 31 de diciembre, es el momento más esperado, porque estamos despidiendo el año viejo y estamos en la expectativa del año nuevo, de lo que nos va a traer el año nuevo. Y cuando llega a las 12 de la noche, se suenan las 12 campanas, se bajan las cosas esas en Nueva York, y hay una expectativa tremenda. A mí me encanta porque es impresionante como en Japón ya es el año nuevo y nosotros seguimos en el año viejo, ¿verdad? Hasta que empieza a llegar a las 12 de la noche en diferentes lugares, hasta que todo el planeta Tierra pues entra en la dimensión de un año nuevo. Y Jesús compara su venida con parecido, o sea, hace una comparación de su venida con la medianoche y con esta celebración de las bodas. Porque todos sabemos que Jesús es el novio, ¿verdad? Que se fue a preparar lugar para nosotros, dice la Escritura. Dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si no fuera, yo no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros. Nosotros estamos esperando, ¿verdad? Ese momento. Las vírgenes en esta historia tienen que ver con su iglesia, tienen que ver con la representación del grupo de hombres y mujeres creyentes en Él, que esperan ese día tan especial donde Jesús, estos tiempos donde Jesús va a venir. Pero está el grupo A y el grupo B, recuerden. En nosotros está decidir en qué grupo vamos a estar. En el grupo de los responsables o en el grupo de los irresponsables. Amén. Y si vimos la parábola y vemos lo que demanda el novio es que haya luz en las lámparas. Así que nosotros tenemos que entender que nuestra responsabilidad es que haya ¿qué? Luz en las lámparas. Hace 2000 años Jesús fue a preparar lugar, para más de 2000 años, preparar lugar para nosotros. Número 1 de los aspectos que vamos a ver, la expectativa. Había un grupo A, tenía expectativas. ¿Qué es la expectativa? Las expectativas están basadas en el futuro, en la esperanza que tenemos de conseguir algo, en la espera de algo
Siempre en nuestras vidas tienen que haber expectativas. ¿Cuántos tienen expectativas? Y especialmente en nuestra relación con Dios tiene que haber expectativas. Yo quiero decirte que tú no estás aquí por gusto, que tú estás aquí porque Dios tiene planes contigo, que Dios tiene propósitos específicos contigo, y que tú tienes que tener esa expectativa de que Dios quiere hacer algo conmigo. Y tenemos que decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Dios también tiene expectativas en nosotros. Nosotros tenemos expectativas en Él y Él tiene expectativas con nosotros, con nuestras vidas. Si algo denota una vida espiritual saludable, es cuando tenemos expectativas en lo que Dios quiere hacer. Una vida verdaderamente enfocada es una vida que está expectando lo que Dios quiere hacer. De tal manera que estamos apasionados por lo que Dios quiere hacer, que estamos ilusionados con lo que Dios quiere hacer, porque sabemos que Dios es un Dios fiel. Amén. Él siempre cumple lo que promete, y eso nos hace tener una expectativa al 100% de lo que Dios prometió lo va a hacer. Amén. Tener las expectativas en Dios nos ayuda a alcanzar metas. Cuando tenemos expectativas en Dios nos ayuda a alcanzar metas a largo y a corto plazo. Dios no es un Dios aburrido, Dios es un Dios que siempre te mantiene conectado. En su río de vida siempre hay expectativas que te mantienen conectado, te mantienen apasionado, te mantienen ilusionados. Amén. Las expectativas en Dios nos hacen que nosotros nos metamos en su voluntad. Las expectativas en Dios nos hacen caminar hacia el centro de la voluntad, el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué estoy aquí en el planeta Tierra? ¿Cuál es la razón de que estoy aquí? Dios no nos plantó para que seamos un florero, ni para que seamos un cartel. Dios nos plantó con vida, y con vida en abundancia, para que nosotros hagamos algo. Y tenemos que tener la expectativa en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aquí en esta historia vemos las chicas del grupo A, las vírgenes prudentes, llenas de expectativas. Y las del grupo B, las irresponsables, que se habían desmotivado y habían perdido las expectativas. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con que se nos acaben las expectativas, porque podemos perder la motivación, y eso es un síntoma de disminución de nuestra posición y nuestra fuerza espiritual. Cuando no tenemos deseo de Dios, cuando no tenemos deseo de ir a la iglesia, cuando nuestras emociones no sienten esa motivación por encontrarte con la presencia de Dios, es que tus expectativas en Dios han disminuido. El porcentaje de expectativas ha disminuido. Por eso ya no tienes deseo de venir a la iglesia, ya no tienes deseo de congregarte, ya no tienes deseo de conectar con Dios, ya no tienes deseo de venir a adorarle, porque voluntariamente y sin darte cuenta has perdido las expectativas en Dios. Y eso fue exactamente lo que le pasó a aquellas vírgenes que perdieron las expectativas. ¿Cuántos conocemos personas desmotivadas? En nuestro trabajo, en las escuelas, hay personas que no tienen motivación, hay personas que andan como zombies, así, se van arrastrando, sin energía. Esas personas perdieron las expectativas. La falta de expectativa hace, número uno, que te canses con facilidad, te pasas la vida cansado. La falta de motivación trae adormecimientos. Cuando estás desanimado, pues es fácil cansarte, es fácil adormecerte.
No te das cuenta de las oportunidades que tienes delante de ti. Se te van las oportunidades. Que las oportunidades son calvas y tienen un solo pelo. Si se te va la oportunidad, la perdiste. Amén. La falta de expectativa te puede hacer perder las oportunidades. Nos cuesta trabajo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y otras muchas más cosas más que producen la falta de expectativas en la vida y expectativas en Dios. El grupo B, las insensatas habían perdido las expectativas, mientras que el grupo A, los prudentes, aunque también se cansaron y durmieron, porque te puedes cansar y dormir también, es humano, no somos perfectos, cometemos errores. ¿Cuántos son perfectos aquí? ¿Cuántos somos imperfectos? Tenemos un montón de defectos, pero hay un bote grande que se llama la misericordia de Dios, que todos nos subimos al bote y Dios nos vuelve a levantar aún con nuestros defectos. Pero este grupo de las prudentes, pues ya tenían las expectativas en el esposo, tenían las expectativas en la fiesta, tenían las expectativas en la boda, tenían las expectativas de cuando llegaba el esposo. Estaban emocionadas por eso, que aunque se durmieron, pues tenían aceite. Había aceite en sus lámparas y también tenían guardado aceite. Tenían aceite suficiente para que las lámparas estuvieran encendidas. Amén. Ahora, ¿cómo se pierden las expectativas? ¿Cómo se pueden perder las expectativas? Tenemos que entender que nuestras expectativas tienen que estar puestas en el Señor. El primer lugar de donde están nuestras expectativas puestas es en el Señor Jesucristo. Si nuestras expectativas se ponen en otras cosas, pues suelen perderse. Por ejemplo, en cosas y personas incorrectas. Cuando tú pones las expectativas en cosas incorrectas, cuando tú pones las expectativas en personas incorrectas, pues usualmente tus expectativas van a sufrir un choque y te vas a desilusionar. Miren el ejemplo de Jesús. Jesús tenía puestas sus expectativas también en cumplir su misión de redención. Por eso dice en Hebreos 12:2, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, por la expectativa puesta delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, y eso hizo que después se sentara a la diestra del trono de Dios. Amén. Las expectativas que tenía Jesús después que pasara lo de la cruz, que estaba la victoria, Jesús minimizó el oprobio. Todo lo que pasó fue puesto en menos por la expectativa de lo que venía después. Lo que venía era mayor, era precioso, era glorioso, era eterno. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros seguimos el camino que Jesús ya abrió. Cualquier problema que tengamos, ¿cuántos tienen problemas? Cualquier dificultad que tengamos, no se compara con la gloria venidera. No se compara con lo que viene. Pero si tenemos las expectativas puestas correctamente, pues vamos a tener en poco los problemas que nos están aconteciendo, porque sabemos que después del problema viene la victoria. El apóstol Pablo lo experimentó una y otra vez. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que pasó de todo pasó el apóstol Pablo. Pero
Muchas veces el apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Mis perspectivas están puestas en el supremo llamamiento. Por tanto, desecho todo, dejo esto por causa de Jesús, dejo esto por causa de lo que viene. En otra ocasión el apóstol Pablo dice, conozco un hombre que fue al tercer cielo. Él sabía lo que había en el cielo. Y otras veces decía, estoy aquí por causa de ustedes, porque para mí, yo quisiera estar ahí arriba, estar con Jesús. Pero por causa del Evangelio y por causa de la misión del Evangelio estoy en medio de ustedes. La perspectiva de Pablo lo hizo pasar por prisiones, lo hizo pasar por azotes, lo hizo pasar por naufragios, pero sus perspectivas estaban puestas en Jesús. Por eso yo te animo hoy que nuestras expectativas estén puestas en Jesús, que nuestras expectativas no estén puestas en el problema de hoy, porque el problema de hoy es temporal. El problema de hoy se va a acabar. Tuvo un comienzo, pero también tiene un fin. Y Dios es un Dios siempre de nuevos comienzos. Siempre hay una medianoche para tu problema, donde se termina el problema y comienza un nuevo comienzo. Si tenemos las expectativas en Jesús, vamos a estar pensando en ese momento en el que Jesús va a cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Hay crisis, sí la hay. Hay momentos difíciles, sí la hay. Pero Jesús nos enseñó que tuviéramos las expectativas puestas en Él. Y en lo que se ha de manifestar es mucho, mucho, mucho mayor el gozo que viene si mantenemos nuestras expectativas en Él. El momento difícil será llevadero, será más simple, lo vamos a tener en poco, porque nuestras expectativas están en el Todopoderoso. Amén. Así que mantengamos nuestras expectativas en Jesús, como las chicas del grupo A. La expectativa en la medianoche y que pronto viene de Jesús. Amén. Número 2, vamos a ver el aceite. Ya vimos las expectativas. El aceite. En esta historia el aceite era lo que mantenía encendidas las lámparas. Era el combustible que hacía que la lámpara estuviera encendida. Todos tenemos en nuestras vidas un depósito de aceite. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de recibir aceite. Pero quien abre las llaves para que fluya el aceite eres tú y soy yo. A nosotros nos toca abrir la llave para que nuestro depósito de aceite esté pleno, lleno de aceite. Todos sabemos bíblicamente que el aceite representa el Espíritu de Dios en la vida del hombre. Y ese aceite hace que las lámparas de nuestras vidas estén encendidas. En dependencia de la cantidad de aceite será la luz que nosotros podemos producir. El aceite de nuestras vidas potencializa lo que somos en Él. Maximiza nuestros talentos en Él y minimiza nuestros defectos, minimiza nuestros errores. Mientras más aceite del cielo, menos se verán los errores, más se verán nuestras capacidades, nuestros talentos. El aceite pone en nosotros la visión correcta a causa de la luz en nuestras lámparas. Mientras más luz, más visión, ¿verdad? Usted va por la carretera y hay lugares oscuros, usted pone la luz larga, usted puede ver, ¿verdad?, a la distancia, mientras que con la luz corta, pues así funciona el aceite. Mientras más aceite, más luz, más visión podemos tener, más discernimiento tendremos acerca de los problemas de la vida, más sabiduría tendremos a la hora de resolver los problemas, porque el aceite hace que la luz brille en nuestras lámparas. Amén. Si vemos la historia, la parábola, comienza que todas las vírgenes tenían aceite. Todas tenían aceite, ¿verdad? Todas tenían aceite. Pero al pasar del tiempo, las chicas del grupo B, las insensatas,
pues comenzaron a quedarse sin el aceite. Ya, usted echa gasolina acá y quiere ir a Nueva York y se pasa y sigue, no echa gasolina, ¿qué va a pasar? El carro se le va a quedar. Tiene que bajarse en cualquier salida y echar gasolina para poder seguir, continuar. Y eso le pasó a estas chicas. No echaron el aceite en las lámparas, le llevaron de reserva como las otras y se quedaron a mitad de camino. Perdieron la perspectiva de su propósito de esperar al esposo. Se cansaron. Esto quiere decir, esta enseñanza quiere decir que nosotros podemos perder el aceite. Es posible perder el aceite. ¿Cuántos conocemos, hermanos, que sus lámparas eran LED? Eran lámparas que brillaban. Eran hermanos que testimonio, una palabra, eran hermanos que eran tremendos en el Señor. Y ahora viven completamente en apagón, como en Cuba. Se les fue el aceite. Lo más probable es que no se hayan dado cuenta cuando se les fue el aceite, porque se está viendo poco a poco. ¿Te das cuenta? Se les fue el aceite. Tenemos que tener cuidado con los liqueos. Se activan enemigos para que perdamos el aceite. Hay un enemigo que quiere que tú pierdas el aceite y pierdas el aceite y quiere pincharte la lámpara para sacarte el aceite. Si una de las cosas que producen liqueo en nuestras vidas es cuando ponemos la mirada en el hombre. Las decepciones. ¿Conocen las decepciones? ¿Cuántos se han decepcionado? Todos hemos pasado por decepciones. Las decepciones hacen que tu lámpara se vacíe, que el aceite se vaya. ¿Tú sabes cómo podemos evitar las decepciones? Cuando no nos apasionamos por el hombre. Porque si nos apasionamos por el hombre, 100% seguro que tu lámpara va a dejar de tener aceite. Porque no hay una cosa que te seque el aceite que la decepción. A veces tenemos que bajar las expectativas. Como tenemos que subirla en el Señor, tenemos que bajar expectativas en cosas, en ser humano, en los seres humanos. A veces nos metemos en planes, en cosas que no son para nosotros. Y luego de haber trabajado y habernos esforzado, fracasamos y nos decepcionamos. Y eso hace que nuestro aceite se vaya. Que nuestras lámparas disminuyan la luz. Si nuestra mirada está en los líderes, lo más probable es que tengas líquido de aceite. Si tu mirada está en los pastores, lo más probable es que tengas líquido de aceite. Porque nosotros nos equivocamos. Los líderes se equivocan. Es más, Dios va a hacer que nosotros nos equivocamos. Nos equivoquemos. A propósito, para que usted no ponga la mirada en nosotros. Para que usted ponga la mirada en Él. Hay muchas personas que se apagaron porque tuvieron una mala experiencia en una iglesia. Yo quiero hablarte a ti. Si tuviste esa mala experiencia, tuviste la mala experiencia no por causa de Dios. Nunca ponga a Dios a la altura del hombre. Tuviste una mala experiencia porque tenías mal puesto tus ojos. Estabas con las expectativas incorrectas. Estabas expectando del ser humano y no de Dios. Por eso es que sufriste la decepción. Por eso es que tu lámpara ahora no tiene aceite. Por eso es que tu luz se apagó. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús, que hoy comiences a enfocar y a poner tus expectativas en Dios, en Jesús. Y vas a ver cómo tu lámpara comienza a llenarse de aceite. Si tienes que perdonar, perdona. Pasa la página, perdona y pon tus expectativas en Dios. Otra
cosa que nos puede hacer liquear el aceite del cansancio, cuando nos cansamos. Dice la parábola que pasó el tiempo y hubo cansancio. Cuida tus fuerzas, cuida tus energías. Mira a dónde estás poniendo tus fuerzas. Mira a qué le estás poniendo energía. Porque el cansancio hace que tu lámpara se vacíe. El cansancio hace que tu aceite se termine. Ten cuidado a qué le estás poniendo tu fuerza. Si te sientes cansado hoy, revísate, autoanaliza a qué le estás poniendo tu fuerza, que te está liqueando el aceite. Y si tienes que pararlo, páralo, porque lo más importante es el aceite. Amén. El afán hace que también liquees el aceite. Cuando estamos afanados por las cosas, pues también se liquea el aceite. Por eso Jesús dijo: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Es tiempo de que comiences a trabajar en la etapa de sellar los liqueos de aceite. Empieza a ver en tu vida qué es lo que está liqueando, qué es lo que está drenando el aceite de tu vida. Comienza a analizar, hazte un análisis para que tu vida vuelva a renovarse, para que tu vida vuelva a reverdecer, para que vuelvas a tener esa conexión que tenías antes, para que tengas alegría y pasión, porque Cristo viene pronto. Hay muchas cosas más que producen liqueo de aceite. Analicemos después nuestras casas. El Señor, ¿qué me está drenando? ¿Qué es lo que está pasando? Que no tengo esa pasión. Amén. La noche en esta historia representa los tiempos donde hay oscuridad. Por consiguiente, tenemos necesidad que nuestra lámpara alumbre. Porque la luz, dice la palabra, que la luz dispersa las tinieblas. Al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en el cual las cosas fueron hechas, y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, ¿qué? No prevalecieron. ¿Qué cosa es la oscuridad? Ausencia de luz. Si hay ausencia de luz, pues entonces progresa la oscuridad. En estos tiempos hay bastante oscuridad. Hay bastante confusión. En la oscuridad hay confusión. Usted no sabe cuál es el gato blanco ni cuál es el negro. Todos los gatos estamos negros. Cuando hay oscuridad, pues podemos tropezar con facilidad. No sabemos lo que tenemos delante. Y hoy día hay muchas agendas produciendo oscuridad, apagones, blackout, como dicen en inglés. Y nosotros, la iglesia, somos los que tenemos que tener la lámpara, la luz encendida que cancela las tinieblas. Dice la palabra: somos el pueblo de Dios, escogido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que podamos con esa luz admirable que enciende nuestras lámparas poder alumbrar la oscuridad y la confusión en este mundo. Todo lo que está ocurriendo hoy es una cantidad de disparate impresionante, porque hay mucha oscuridad. Por eso es tiempo que tengamos la lámpara encendida. Es necesario que alumbremos. Este tiempo es el tiempo de espera a que venga Jesús. Lo que nos hace visibles delante de Jesús son nuestras lámparas encendidas. Amén. ¿Cómo conseguimos el aceite? ¿Cómo podemos conseguir el aceite? Primero tenemos que reconocer que sin aceite no hay luz. Que sin combustible no podemos llegar a Nueva York, ni Orlando, ni a ningún lugar. Tenemos que tener el tanque lleno de combustible. Hay un lugar muy especial donde hay mucho aceite. Hay un lugar que produce mucho aceite, que se llama la presencia de Dios. La intimidad con Dios produce aceite.
cuando Jesús iba a cumplir su misión, cuando Jesús iba a ser acusado, despreciado, golpeado, torturado, Jesús necesitó aceite. Lo que venía para la vida de Jesús era difícil, él lo sabía. ¿Y a dónde fue? A buscar aceite, al Monte de los Olivos, a orar, a llenarse de aceite, a enfocarse más, a poner las expectativas en Dios, para menospreciar el oprobio que venía sobre él. Ahora, ¿cómo se produce el aceite, verdad? El aceite del olivo, ¿cómo se saca? Cuando tienen que presionar la aceituna, y esa presión de la aceituna pues produce el aceite de oliva, que es el mejor, más saludable. ¿Amén? Así que si estás pasando momentos difíciles, dale gracias a Dios, porque es el precioso momento y perfecto momento para que produzcas aceite. Te metes en el Monte de los Olivos y empiezas a buscar la presencia de Dios. El problema va a ser, va a ser tu aliado. Convierte el problema en tu aliado para que produzca aceite. Esa confrontación que estás teniendo te haga meterte en el monte a buscar la presencia de Dios para que produzca el aceite que cambia las cosas, que va a cambiar las circunstancias, que va a hacer que los problemas se conviertan en bendición, que va a hacer que las sequedades se conviertan en manantiales de vida, que los desiertos se conviertan en valles. Amén. Momentos difíciles, momentos duros, es el mejor momento para producir aceite. Que sabemos que tenemos la victoria. Nuestras expectativas están en Jesús. Sabemos que tenemos la victoria, no importa el problema que venga. Tenemos garantizada la victoria porque Él ya venció. Amén. Tenemos que ser como el grupo A, como las chicas prudentes. Y aunque venga el cansancio de la noche, aunque vengan los problemas de dificultad, pero vamos a tener el aceite en las lámparas, que va a hacer que menospreciemos el oprobio, que nos enfoquemos en la victoria, que nos enfoquemos en el nuevo comienzo. Amén. Mantén tu lámpara con aceite. En vez de mantener tu latón con tapa, mantén tu lámpara con aceite. Amén. Número 3, con esto termino, la boda. La boda es el tercer aspecto que vamos a ver, el último. Las vírgenes que no tenían la lámpara encendida quedaban fuera de la boda. No calificaban para entrar a la boda. Dejaban de tener sentido de estar en la boda, porque su propósito estaba en la medida que en la noche, cuando llegue el esposo, encontrara las lámparas encendidas. Si no encontraba la lámpara encendida, pues entonces no tenía sentido. O sea, que el esposo no fue quien descalificó a las vírgenes. Las mismas vírgenes se descalificaron, porque él sabía que todo dependía de cómo alumbraran sus lámparas. Y la irresponsabilidad, la insensatez de ellas, no del esposo, la descalificó para que estuvieran activas en la boda. Notemos que cuando venga el esposo, no viene buscando tus talentos, no viene buscando tus habilidades, ni tus títulos, ni tu protagonismo. No viene buscando al líder, no viene buscando a un pastor, no viene buscando a un evangelista, no viene buscando a un profeta. Cuando Jesús venga, viene buscando si tu lámpara está encendida. Cuando en medio de la oscuridad se acerque el esposo a medianoche,
lo que viene buscando es tu lámpara encendida. Nuestras lámparas llenas de aceite tienen que producir una luz que refleje el amor del esposo, que refleje la compasión del esposo. Nuestras lámparas llenas de aceite y encendidas deben alumbrar a otros, que inspiren a otros a que busquen el aceite. Y se les acabó tu lámpara llena de aceite, alumbra tanto que la gente diga: yo quiero tener esa lámpara también, así como brilla la de él, yo quiero que la luz mía brille también. Voy a buscar el aceite, voy a buscar la presencia para llenarme de ese aceite, para poder alumbrar como él brilla. Tenemos que inspirar a otros a que enciendan sus lámparas cuando llegue el momento de la boda. Ya es casi la medianoche. ¿Cuántos saben eso? Ya es casi la medianoche. Todos los parámetros nos indican que ya la medianoche, ya casi. Pronto vendrá el esposo. Hay un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Es tiempo que nos despertemos, busquemos el aceite. Tú vas a querer estar en la boda. Tú no vas a querer estar afuera de la boda. Tú vas a querer estar en la boda. Y le hablo específicamente a aquellos que un día fueron lámparas encendidas, pero que ahora se les fue el aceite. Te hablo a ti. Algún día fuiste un líder poderoso en Dios. Algún día fuiste un evangelista poderoso en Dios, pero que por algún motivo se te fue el aceite. Dios te está diciendo en esta hora que te levantes, porque todavía tienes depósito de aceite que Dios quiere llenar. Todavía hay mucha luz que tú puedes dar. Tú puedes hacer que las cosas cambien, porque Dios te llamó y tienes un propósito y tienes un llamado poderoso en Él. Así que levántate y enciende, que tu lámpara vuelva a ser LED, que alumbre con esa potencia de un estadio. Llegará el Hijo de Dios a celebrar su boda y su pacto con la iglesia del Cordero. Yo quiero estar en el grupo A. Yo no sé en qué grupo tú quieres estar, pero yo quiero estar en el grupo A, con las chicas prudentes, con las chicas responsables, con las chicas que buscaron el aceite, que tenían reserva de aceite. Amén. Que podamos estar en las bodas activamente, en las bodas del Cordero activamente. Cuando venga el Señor Jesús nos diga: mira qué clase de luz tienes, mira qué cantidad de aceite tiene esa lámpara, mira cómo se rompen los yugos por la unción de ese hombre, de esa mujer. Mira cómo esa mujer y ese hombre han inspirado a personas para que alumbren sus lámparas y la tengan llena de aceite. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Amén. Seamos lámparas activas. Así que 3 cosas, te dejo con estas 3 cosas. Número 1, mantengamos nuestras expectativas en Jesús y en la medianoche, no en los hombres, no en las circunstancias, no en cosas que nos quitan, sino mantengamos nuestras expectativas en Jesús. Número 2, mantén tu lámpara encendida con el aceite de vida. Y número 3, seamos esas lámparas activas en la boda del Cordero. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Así que Dios te bendiga.